Bueno, chicos, ya habíamos hablado de cómo se daba la transmisión de la onda sonora en la cóclea y también recuerden que habíamos mencionado que las frecuencias elevadas, o sea, los sonidos agudos, se detectaban por la vibración de la membrana basilar en un nivel proximal, a la ventana oval. Y de manera contraria sucedía con las frecuencias bajas o sonidos graves, en los cuales lo que sucedía es que la membrana basilar vibraba, pero en su sentido más distal, cercano al helicotrema. Entonces, habíamos dicho que desde ahí se instauraba cierto mapeo sonoro. ¿Qué quiere decir? Que determinadas frecuencias, agudas o graves, se iban a detectar en partes específicas de la cóclea. Y que después vamos a mencionar que esto se llevaba hasta los centros de integración del sistema nervioso central. Igual vamos a ver una regionalización ahí. Entonces, nos habíamos quedado en el órgano de Corti. Y para hablar del órgano de Corti, nada más voy a retomar la estructura del helicotrema. Habíamos hablado que era una serie de giros, ya no voy a hacer el corte. Únicamente voy a hacer una ampliación a uno de esos giros para que recordemos la estructura de sus rampas. De sus rampas. Entonces, habíamos dicho que se componía de tres rampas principalmente. Aquí, a ver, creo que me pasé, está muy pequeña. Vamos a hacerlo un poco más grande. Así, anda. Está casi igual, pero bueno. Así. Y así. Y habíamos visto que esas rampas, perdón, recibían los siguientes nombres. La superior recibía el nombre de rampa vestibular. La de en medio, el conducto coclear. Y la de abajo, la rampa timpánica. Esas rampas estaban a su vez separadas por membranas. La membrana que va a dividir la rampa vestibular y el conducto coclear se llama membrana de Reisner. Recuerden, membrana de Reisner. Vamos a ponerlo aquí con verde. Y la membrana que se va a encargar de la división entre la rampa coclear o el conducto coclear y la rampa timpánica es la membrana basilar, que propiamente es la que vibra, la que oscila para dar la transmisión del sonido. Ok, habíamos mencionado también que había otras estructuras, por ejemplo en el conducto coclear encontrábamos un cúmulo de células que formaban la estría vascular y que la estría vascular se encargaba de la producción de potasio para darle ciertas características al líquido que iba a bañar este conducto. Para eso recordemos que estos tres conductos se encuentran bañados de líquido y va a recibir el nombre dependiendo de qué conducto estemos hablando. En la rampa vestibular y en la timpánica vamos a tener perilinfa. Perilinfa. Y recuerden que la perilinfa es un líquido similar al líquido cefalorraquídeo que tiene altas concentraciones de sodio y bajas concentraciones de potasio. Lo contrario sucede con la endolinfa. La endolinfa se encuentra dentro del conducto coclear y a diferencia de la perilinfa, esta tiene alto contenido en potasio y bajo contenido en sodio. ¿Cuál es la causa de que esto suceda? Debido a que la estría vascular se encarga de la producción de potasio y esto lleva que a que las concentraciones de potasio aumenten y las de sodio se encuentren bajas. Esas son las características de esa rampa, que diga, de esa endolinfa. Ahora, también habíamos mencionado que adosado a la membrana basilar íbamos a encontrar un órgano, que es el órgano de Corti. El órgano de Corti que se compone por diversos tipos celulares. Las células que nos iban a importar iban a ser las células ciliadas, ya que estos iban a ser los transductores. E íbamos a tener dos diferentes tipos de células ciliadas. Unas llamadas células ciliadas internas, las células ciliadas internas, y otras que serían las células ciliadas externas, que tendríamos alrededor de 3 hileras de células ciliadas externas
y una hilera de células ciliadas internas. Ajá. Y que a su vez esas células ciliadas estaban embebidas en una tercera membrana, que ya no nos dio chance de explicar, que era la membrana tectoria. Esta es la membrana tectoria, que va a tener realmente una estructura histológica más compleja, pero para la cuestión funcional, que es lo importante que ustedes entiendan, esto es más que suficiente. Aquí está la membrana tectoria, ¿sale? Y ahora vamos a ver en grande a este órgano. Lo vamos a voltear para que sea como los esquemas que salen en sus libros y lo puedan entender. Ajá. Voy a omitir algunas estructuras de los componentes del órgano de Corti debido a que funcionalmente no aportan más que complejidad. Y vamos a mencionar los elementos necesarios para entender la funcionalidad y que podrían ser blancos de un posible examen. Ajá. Entonces, vamos a ver de nuevo. Acuérdense, vamos a voltear este órgano de Corti. Ahora esta parte va a quedar hacia acá y esta parte de acá va a quedar hacia acá. Ajá. Entonces, vamos a limpiar esto. Bueno. Habíamos dicho que el órgano de Corti se compone por dos diferentes células. Bueno, más, pero las células ciliadas tenemos dos diferentes. Aquí tenemos unas que van a tener cilios cada vez más grandes, que son las células ciliadas internas. Y vamos a poner otras por acá, que serán las células ciliadas externas. Que podemos encontrar en estas células ciliadas externas de 2 a 3 hileras. De 5 a 3 hileras, perdón. Ahí está, nuestras células ciliadas externas. Algo importante que mencionar para la funcionalidad del órgano de Corti es que las células ciliadas externas se encuentran unidas por unas proteínas que se llaman prestinas. Prestinas son proteínas contráctiles. Ahorita van a ver cuál es la importancia de esas prestinas. Prestinas. Prestinas, ¿sale? Y se encuentran en las células ciliadas externas en las uniones intercelulares. Entonces, ahorita vamos a mencionar su funcionalidad cuando estemos hablando ya de cómo se da la transmisión del impulso auditivo. Y podríamos mencionar que hay otras células entre ese órgano de Corti que van a cumplir con diferentes funciones, entre ellas sostén, que son las células intersticiales. Ajá. Vamos a tener otra gama de células, que son las células intersticiales. También vamos a tener células musculares y algunas otras células como células musculares lisas también. Sin embargo, para la funcionalidad, las que nos importan son los dos grupos que están en verde, que como ya habíamos mencionado, son estas de acá, las células ciliadas. Células ciliadas internas. Y estas de acá son las células ciliadas externas. Entonces, también tenemos que describir a la membrana a la membrana tectoria. Ajá. Que la membrana tectoria vendría por acá. Se engrosaría ligeramente por acá. Y aquí tendríamos a nuestra membrana tectoria. Ahorita vamos a ver cuál es la función de dicha membrana. Ahora, es importante saber que estas células ciliadas son transductores. Habíamos dicho de energía mecánica hacia energía eléctrica. Ajá. Por ende, van a convertir, así como finalidad de toda esta vía, más bien de toda la función de este órgano, va a llevar a la liberación de neurotransmisores. Ajá. Que van a excitar a neuronas que van a estar abajo de esas células. Abajo de esas células ciliadas. ¿Sale? Aquí abajo de esas células ciliadas va a haber varias neuronas. Y van a llevar el impulso hacia el ganglio espiral. ¿Sale? Van a llevar el impulso hacia el ganglio espiral, que va a ser el primer sitio de relevo de la vía auditiva, perdón.
Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que fisiológicamente se da este proceso. Sin embargo, es bueno que ustedes entiendan primero esta parte. Ahora, vamos a retomar nada más algo brevemente para que se entienda perfectamente esto. Vamos a dibujarlo por acá. Bueno, recordarán que si nosotros desdoblábamos la cóclea, encontraríamos más o menos algo así. Ya lo habíamos mencionado. Entrando por la ventana redonda, por la ventana oval, perdón, y saliendo por la ventana redonda. Y encontraríamos a la membrana basilar aquí. ¿Sale? Y habíamos mencionado que... Entonces ahí se los pinté de rojo para que puedan ver la membrana basilar. Ajá. Y nosotros podríamos dibujar también, si quisiéramos, pero ahorita vamos a mencionar por qué no es correcto, aquí a la membrana de Reissner. Ajá. A la membrana de Reissner, así ya me podría dividir otra vez nuestras tres rampas. Arriba la rampa timpánica, en medio el conducto coclear y abajo la rampa vestibular. Sin embargo, esta membrana de Reissner es tan delgada que ocasiona que la transmisión de la fuerza que entra por la ventana oval y empuja la perilinfa se transmita a la endolinfa con la misma intensidad. No opone ninguna resistencia, ninguna impedancia, por lo cual se ha decidido para que los esquemas de los libros de fisiología se elimine a esta membrana de Reissner, ya que no altera la funcionalidad o la transmisión sonora como esta, la membrana basilar, porque esta al ser más espesa, tener más densidad de fibras, sí va dispersando la energía que se va transmitiendo por la membrana, ocasionando que deje de vibrar, disminuye el impulso y la fuerza de la transmisión del impulso. Ajá. Sin embargo, en este caso, con esa membrana no ocasiona eso, por lo que se opta por borrar y tomar a la rampa vestibular y a la rampa, al conducto coclear como una sola unidad. ¿Ok? Entonces, recuerden que la porción más distal es la helicotrema y en esta porción no hay membrana y por ende hay comunicación entre las dos rampas. Ajá. Y que el impulso se transmite de ventana oval hacia ventana redonda. Recuerden eso. ¿Ok? De manera que cuando nosotros hablamos de la membrana basilar, pues tenemos que saber que adosado a la membrana basilar tendremos los diferentes componentes de los órganos de Corti. Aquí lo voy a poner en verde, nada más esquemático para que ustedes sepan que ahí estaría acentuado el órgano de Corti. Ahora sí, de modo que cuando un impulso sonoro viaja hacia la membrana oval, por el cambio de impedancias que se da a nivel del oído medio, esta membrana, dependiendo de la frecuencia del sonido, vibrará en sus diferentes porciones. Al vibrar, va a ocasionar diferentes fenómenos, que son los que justamente vamos a describir en este esquemita que habíamos hecho del órgano de Corti. Y vamos a poner ahora ese esquemita. Ok, vamos a poner este esquema de acá. Entonces, en el momento en el que se da esa vibración, vamos a ver que, recuerden, el órgano de Corti está acentuado sobre la membrana timpánica, por lo que va a ocasionar que este órgano de Corti empiece a oscilar hacia arriba y hacia abajo, ocasionando que la membrana de Reissner, la membrana tectoria, se acerque más hacia los cilios de las células ciliadas, que son los transductores neuronales. Al acercarse más, esta membrana de Reissner va a directamente, no la tenía que desaparecer, esta membrana de Reissner, al acercarla, va a empezar a interactuar directamente con esos cilios. Interactúa directamente con esos cilios porque se está acercando. Aquí también se acerca, pero no llega a tocar a los cilios de las células ciliadas internas, solo a lo de las externas, y el movimiento de la onda ocasionará que los cilios más pequeños se orienten hacia los cilios más grandes.
En todas las transmisiones que involucren cilios, siempre va a ser así. Van a verlo después cuando entiendan el conducto, bueno, la división vestibular del nervio craneal vestíbulo-coclear, y vean todo lo que pasa en el vestíbulo, justo la importancia de estos cilios y hacia dónde se inclinan. Entonces, en este caso, cuando los cilios pequeños se inclinan hacia los cilios grandes, da el paso a que ocurra un fenómeno en el cual se abren canales de potasio. Ajá, se abren canales de potasio. Entonces vamos a poner aquí canales de potasio, ¿no? Y recuerden que al ser endolinfa, todo esto que tenemos aquí, endolinfa, vamos a tener altas cantidades de potasio, por lo que el potasio va a difundir, va a difundir hacia adentro de la célula, ocasionando que la célula comience a tornarse positiva y llegue a una despolarización, ¿ok? Al haber una despolarización de las células, todas estas células se están despolarizando, las células ciliadas externas, las internas todavía no, se van a activar estas proteínas que recuerden que se llaman prestinas. Al activarse las prestinas van a ocasionar, para este momento los cilios ya están embebidos en la membrana de Reissner. De modo que a la prestina, al contraer la célula, porque la función de la prestina es ser proteínas de contracción y de unión intercelular, de modo que al activarse por la despolarización mediada por potasio, ocasiona que estas prestinas se contraigan, bajando todavía más. A ver, voy a borrar un cachito para que esto quede mucho más claro. A ver. Eso, esto no lo tenía que borrar. Permítanme tantito. Esto sí, esto también, y esto también. Entonces, de modo que la contracción de esa célula, de esa prestina, y de estas células, va a ocasionar que la membrana tectoria baje aún más. Va a bajar aún más, de modo que la membrana tectoria ahora sí va a interaccionar con las células ciliadas externas, con las células ciliadas internas, perdón. Empieza a interactuar por las células ciliadas internas, gracias a que las células ciliadas externas, por la contracción de la prestina, bajaron a esa membrana tectoria, lo que ocasionará que los cilios pequeños de las células ciliadas internas se inclinen hacia los cilios externos, ocasionando de igual manera la apertura de canales de potasio. La apertura de canal de potasio despolariza la célula, y al despolarizar la célula, estas no tienen prestina, estas células ciliadas internas, pero tienen muchos canales de calcio. Entonces lleva a la apertura de canales de calcio, la despolarización mediada por potasio. Al abrirse estos canales de calcio, va a haber un influjo de calcio gracias a la apertura, y recuerden que el calcio, las funciones que tiene es activar las vesículas sinápticas cargadas de neurotransmisores, ¿ok? Entonces, al aumentar el calcio dentro de esa célula ciliada interna, ocasiona que se empiecen a liberar vesículas con un neurotransmisor. Se liberan vesículas con neurotransmisores, un neurotransmisor excitatorio. ¿Cuál creen que es ustedes? Exactamente, es el glutamato. Entonces las células ciliadas internas empiezan a liberar glutamato, lo que ocasiona una despolarización de estas neuronas que tenemos aquí. Y el impulso viaja. Ya como energía eléctrica por la acción del glutamato. Ahora, se sabe que aproximadamente 95% del componente auditivo se transmite por las neuronas que tienen contacto con las células ciliadas internas. Y únicamente un 5% a un 3% se transmite por las neuronas que tienen contacto con las células ciliadas externas. ¿Por qué? Porque como ya vieron, la función de las células ciliadas externas es más que nada facilitar
que la membrana tectoria, esta membrana tectoria baje y permita la movilidad de estas células, de estos cilios de estas células para la activación, la entrada de potasio, la despolarización, la entrada de calcio, y el calcio provoque la liberación de un neurotransmisor llamado glutamato, ¿ok? Entonces, a grosso modo, eso podría ser, o más bien, a grosso modo en eso consta la funcionalidad del órgano de Corti. Sin embargo, nosotros tenemos que mencionar las vías nerviosas, porque ya sabemos cómo se transmite el impulso por el órgano de Corti. Lo que nos falta entender ahora es a qué centros de relevo del sistema nervioso central estará pasando esa transmisión de esa señal. Espero que esto se haya entendido bien. Entonces, vamos para eso con la presentación. Esto ya es mucho más rápido. Como ya habíamos visto, aquí ya habíamos hablado de esto de las frecuencias. Que, déjenme pongo un lapicito para que esto sea más esquemático. Ya habíamos hablado que la membrana tectoria, o más bien la membrana basilar, conforme se va haciendo más distal, tienen otras características diferentes a proximal. En proximal, la membrana será más gruesa, las fibras de esas membranas serán más gruesas, pero también son más cortas. Y a más distal, esas fibras serán más delgadas, más delgadas, y aparte de más delgadas también tendrán otras características, como por ejemplo serán más largas. Esto ocasionará que para hacer vibrar a estas fibras más cortas y más gruesas, porque son más gruesas, van a poner mayor resistencia, entonces necesiten mayores frecuencias, de modo que si tú transmites un impulso agudo que es rico en frecuencias elevadas, o sea, son más cantidad de ciclos por minuto, va a ocasionar una vibración en las porciones proximales, ya que permiten vencer esa resistencia que está dada por el grosor y el tamaño de las fibras proximales. De modo que aquí lo pueden ver, a una frecuencia de 10 Hz vibra esta porción vibra, se disipa la energía y empieza a dejar de vibrar. Y ya no vibra para acá. Ahora, si nosotros emitimos frecuencias medianas, vamos a ver que vibra, pero más bien se transmite la frecuencia. Sin embargo, aquí hay algo importante que decir. Una disculpa, tuve que pausar el video. Voy a explicar rápidamente esto porque no pude ver dónde me quedé. Entonces, rápidamente lo voy a volver a explicar. Pueden adelantarse al minuto. Les voy a poner el minuto en la descripción, en el que retomo desde la parte en donde me quedé para que ustedes puedan verlo. Y puedan adelantarse. Aquí nada más voy a escribir que me quedé en el minuto 23 en esta parte. Entonces, habíamos hablado de que la membrana va a tener la membrana basilar va a tener diferentes características dependiendo de la porción donde se encuentre. De manera más proximal hacia distal, las características de esa membrana van a ir cambiando. Cuando lo encontramos de una manera más proximal, las características que va a tener esa membrana basilar, es que va a tener unas fibras más anchas y más cortas, lo que le va a dar una característica de tener alta resistencia a la vibración. Y al hacerse más distales esas fibras, va a tener otras características, las cuales van a ser fibras más largas y más delgadas. Por ende van a tener una menor resistencia a la vibración, ¿ok? Aquí les ponía el ejemplo que ustedes ya sabían de, dependiendo de la frecuencia, va a ser la vibración o el nivel donde va a vibrar esa membrana basilar. Aquí tenemos ejemplos con altas frecuencias
medianas frecuencias y bajas frecuencias. De modo que si nosotros empezamos por el impulso de baja frecuencia, de alta frecuencia, perdón, el de 10.000, vamos a ver que se transmite y tiene una frecuencia tan elevada que logra vencer la resistencia que tienen las fibras proximales y ocasiona que puedan vibrar. Pero esta energía se va a ir disipando, de modo que vibra en las porciones proximales, pero deja de vibrar ya hacia distal. Y aquí lo vemos perfectamente. Empieza, viaja, alcanza una frecuencia en la que vence la resistencia de esas fibras, vibra, se disipa la energía y deja de vibrar. Lo mismo ocurrirá con la mediana frecuencia. Aquí podemos ver el ejemplo perfectamente. Entonces, va vibrando con mediana frecuencia, no logra vencer la resistencia que sí venció las altas frecuencias, sigue, mediana frecuencia, y aquí ya vence la resistencia de esas fibras que ya son más delgadas que esta parte de acá y más largas, ocasiona que vibre, hay una pérdida de energía por la vibración y después deja de vibrar. Y aquí lo vemos perfectamente, este punto es el de mayor vibración, aquí donde estaba vibrando ya la de alta frecuencia, no vibra la de mediana frecuencia porque no alcanza a vencer la resistencia de esas fibras, pero después al hacerse más largas y más delgadas, la vence, vibra, disipa la energía y deja de vibrar. Y lo mismo ocurrirá con las ondas de una frecuencia baja. Estas ondas de una frecuencia baja, que es para sonidos graves, acuérdense, no logran mover la membrana en porciones proximales, ni a la mitad donde las frecuencias intermedias lograban el movimiento de esa membrana basilar, sino que lo harán hasta una porción más distal. Entonces, aquí veríamos claramente este ejemplo. ¿Qué es lo que sucede aquí? La membrana basilar no logra vibrar donde sí vibraba con altas frecuencias, no logra vibrar donde ya vibraba con medianas frecuencias, o empieza a vibrar y en las bajas, en las porciones más distales, donde las fibras ya son más largas y más delgadas, va a ocasionar su vibración y de la misma manera vibra, disipa energía y deja de vibrar. Entonces es por eso que hay una regionalización o un mapa auditivo, porque determinadas porciones de la membrana basilar serán específicas para determinadas frecuencias, por ende para determinados tonos, agudo, grave, medio, etc. Entonces, continuemos y ahora vamos con las vías. Normalmente pues pondríamos esto y todos cuando lo vemos nos hartamos, ¿no? Decimos como chale, vías auditivas que cruza en una parte, cruza en otra, deja de cruzar, etc. Sin embargo, hay maneras para aprenderlas sin necesidad de partirnos el coco y aprendernos de memoria dónde sí cruza, dónde no cruza. Por ende, les hice un resumen para que esto sea mucho más fácil de aprender. Ahora, empezamos entendiendo que del órgano de Corti se emiten fibras por esas neuronas que transmiten hacia el ganglio espiral. Del ganglio espiral emite fibras, el ganglio espiral, aferentes que propiamente forman la porción coclear o división coclear del nervio vestíbulo coclear. El nervio craneal 8 empieza después del ganglio espiral y hace relevo en los núcleos cocleares. En los núcleos cocleares, que estos núcleos cocleares lo vamos a encontrar a nivel de bulbo. De los núcleos cocleares vamos a hacer un siguiente relevo al puente ya en el núcleo olivar superior. Del núcleo olivar superior se va hacia el núcleo del lemnisco lateral y del núcleo del lemnisco lateral se va hacia el colículo inferior y hablamos aquí de mesencéfalo. Del colículo inferior pasará hacia el núcleo geniculado medial y finalmente se enviarán vías del núcleo geniculado medial hacia la corteza auditiva. Y ustedes dirán, ok, estás marcando los centros de relevo, sin embargo, como ustedes pueden ver acá, aquí se ven que algunas decusan, otras no decusan, otras se siguen hasta arriba, otras decusan desde el principio, otras no decusan al inicio, de modo que como es una gran parte de estas fibras van a estar decusando en diferentes niveles y otras no, son estos colores. ¿A qué se van a referir estos colores en este esquemita que les puse acá? Bueno,
Los rojos van a ser sitios de sinapsis obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser sitios donde todas las fibras tienen que hacer sinapsis. Ajá, mientras que los azules serán sitios donde solo algunos axones hacen sinapsis y otros no. Ajá, ¿cómo veríamos esto? Por ejemplo, aquí tenemos el núcleo olivar superior. Está en azul. Vean estas fibras. Llegan acá a los núcleos cocleares y hacen relevo, porque está en rojo. Es un relevo obligatorio. Y de acá suben, se pasan de largo a los núcleos olivares superiores y hacen relevo hasta el lemnisco lateral. Solo algunas fibras. Hay otras fibras que, como ustedes pueden ver, sí hacen relevo en el núcleo olivar superior, pero hay algunas que no lo hacen y se van hasta el núcleo del lemnisco lateral, y otras inclusive que ni ahí lo quieren hacer y se van más arriba. Por ende, todo lo azul son sitios donde solo algunos axones hacen sinapsis y otros no, y los rojos es donde todas las neuronas hacen sinapsis obligatoriamente. Y aquí lo pueden ver, aquí hay sinapsis y aquí también hay sinapsis. No hay ninguna fibra que se vaya sin hacer su sinapsis. Y también en el colículo inferior, en el núcleo geniculado medial, perdón. En el núcleo geniculado medial, todas las fibras hacen sinapsis. Ajá, y obviamente pues en la corteza auditiva primaria. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber de las vías es: las señales procedentes de un oído viajan bilateralmente con predominio contralateral. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si estamos hablando anatómicamente, este sería oído derecho, va a haber fibras que exactamente se vayan por la parte derecha de todo el tallo encefálico, y va a haber una mayor parte de fibras que se van a ir de manera contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, viajan bilateralmente porque por los dos lados está habiendo fibras. Sin embargo, hay un predominio de fibras que están decusando hacia el otro lado en diferentes porciones. Como aquí lo pueden ver, aquí hay decusaciones y desde acá hay decusaciones. Lo importante que ustedes tienen que saber es que viajan bilateralmente, pero con un predominio contralateral. Ajá, eso es súper importante. Ahora, existen colaterales hacia el sistema reticular activador ascendente, o SARA también le conocen. Aquí lo puse en inglés, pero bueno. Este sistema reticular ascendente, recuerden que lo que se encarga es de mantenernos despiertos, de modo que las fibras colaterales que llegan hacia el sistema reticular activador ascendente tienen la función de una activación ante sonidos estruendosos. Ajá. Por ejemplo, si yo escucho un balazo, lo que haces primero pues es como por reflejo agacharte, ¿no? De tal manera que eso se ve integrado a nivel del sistema reticular activador ascendente. Al recibir ese impulso excesivo, manda una señal de alerta que la función que tiene es activar a todo el sistema nervioso central para que esté listo para respuestas de huida o pelea. Ajá. Entonces, tercera, se conserva un nivel de orientación espacial desde la cóclea hasta la corteza auditiva. Es lo que mencionábamos, un nivel de orientación espacial. ¿A qué nos referimos con esto? Con un mapeo. Ajá, las frecuencias bajas se detectan en partes específicas de la cóclea y las frecuencias elevadas en otras partes de la cóclea. Y esto, como van a ser neuronas específicas las que van a estar llevando esa señal, de igual manera esas neuronas específicas van a estar distribuidas en la corteza auditiva, de modo que, por ejemplo, es un ejemplo burdo, no es que esté mapeado así, de hecho eso es bastante complicado para estudiarlo, pero digamos que aquí podrían estar las frecuencias agudas, aquí podrían estar las frecuencias graves y aquí podrían estar las frecuencias intermedias, ¿no? Porque se lleva una orientación espacial desde la cóclea, ajá, hasta la corteza auditiva. Ajá, esos son puntos importantes que tienen que saber de la vía auditiva. Y por último, a la corteza auditiva primaria se forma principalmente por los giros supratemporales, ajá, que son estos que tenemos acá. Los giros supratemporales también incluye al lóbulo de la língula o a la corteza cingulada a veces, ajá. Vean cómo se mete acá, en el surco. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ustedes deben de saber? Que la parte intermedia es la corteza primaria. La parte intermedia y superior es la corteza auditiva
primaria, en el área supratemporal, en esta corteza auditiva primaria, lo que se lleva a cabo es la interpretación del sonido. Y tenemos la corteza de asociación, donde propiamente se construyen las palabras. Ajá, la corteza de asociación, que es todo lo rojo que está rodeando a la corteza primaria. Ajá. Y algo importante, súper importante de saber, es que recuerden esa regionalización de la que habíamos estado hablando, de modo que las porciones posteriores de ese giro supratemporal o temporal superior se encargan de detectar las frecuencias altas, ajá, que en este caso detectan las vibraciones proximales de la membrana basilar, y las porciones anteriores de esa corteza detectan los sonidos de frecuencias bajas, por ende, las vibraciones de la cóclea en su división distal, ¿ok? Eso sería muy importante. Y ahora, algo aquí que ustedes deben de saber es que en su plan de estudios les piden que ustedes conozcan el espectro de frecuencias audibles. Realmente, si ustedes se lo preguntan a un otorrinolaringólogo cualquiera, no un otorrinolaringólogo que sea muy picudo, muy especializado, les va a decir, no, pues la audición del humano es de 20 a 20.000 Hz. Ajá. Y si ustedes le preguntan a un otorrinolaringólogo, a un otorrinolaringólogo picudo, les va a decir, no, pues yo, otorrinolaringólogo picudo, te digo que no es de 20 a 20.000 Hz, sino que el umbral auditivo del humano es de 50 a 8.000 Hz. ¿Por qué? Ustedes creo que la que tienen que saber es esta, porque es la que se repite en los libros. Esta se llega a mencionar porque, aunque es la real, y se los voy a explicar por qué. La frecuencia que nosotros escuchamos depende, sí, de la frecuencia, que es el tono, pero también depende de la intensidad de ese sonido, de los decibeles a los que se percibe ese sonido. De modo que a una menor cantidad de decibeles emitiendo ese sonido, va a tener una mayor dificultad para detectar frecuencias bajas. Por ejemplo, si yo te estoy susurrando al oído, no vas a escuchar los 20 Hz. Necesitas una frecuencia alta, por ejemplo, que yo te susurre a través de un amplificador de una guitarra eléctrica o de un micrófono, para que tú logres escuchar frecuencias de 20 Hz. De modo que en un ruido estándar, en la voz humana estándar, sin gritar y sin susurrar, se menciona que el espectro mínimo sería de 50 Hz y el máximo de 8.000 Hz. Porque para tú hacer que un individuo escuchara frecuencias de 20.000 Hz, tendrías que emitir esas frecuencias muy agudas, pero con una intensidad muy elevada. Por ejemplo, en un concierto de rock, que una cuerda se quedara sonando o no sé, que se rompiera la guitarra y emitiera un sonido muy agudo. Y sí sonara a esta frecuencia, pero se necesita una intensidad muy alta para que sea audible. Por ende, realmente el umbral auditivo basal del humano es de 50 a 8.000 Hz, porque inclusive algunos no logran ni siquiera alcanzar los 20.000 Hz. Pero lo que maneja el número de bibliografía más estandarizado es de 20 a 20.000. Entonces, ustedes para sus exámenes es de 20 a 20.000 Hz, para la vida es de 50 a 8.000 Hz. ¿Por qué? Porque recuerden que la percepción de esas frecuencias dependerá de la intensidad del sonido, de la amplitud de ese sonido, por ende de sus decibelios con los que sean emitidos. Y ahora, por último, les pongo este diagrama. Este diagrama es el audiograma, que propiamente es donde se va a plasmar un estudio que se llama audiometría. ¿Cuál es la función de la audiometría? Bueno, de lo que se encarga este estudio es de la emisión de ciertas ondas de sonido a determinada presión, o sea, a determinados decibeles y a determinadas frecuencias. Y se va a graficar en esto, por ejemplo, no sé, la frecuencia de 125 Hz, o sea, un sonido más o menos agudo,
Bueno, esta de acá, de 500 Hz, un sonido más o menos grave, perdón, 125 Hz es más o menos grave, se escuchó a una potencia de 20 decibelios, ¿no? Y lo van graficando. Las frecuencias de 250 Hz, pues lo escuchó hasta que le emitimos 80 decibelios, o sea, hasta que le pusiste muchísimo volumen. Y frecuencias de 500 lo fue escuchando menos, con una mayor intensidad, y necesitabas mayor intensidad cada vez más para que escuchara estas frecuencias más agudas. Ajá. De tal modo que aquí se va graficando el patrón auditivo de las personas, que ese estudio es la audiometría, la graficación de ese patrón auditivo a partir de la emisión de ondas a determinada frecuencia y a determinados decibeles. Ajá. Pero el audiograma no es más que este esquema que compara los decibeles a los que se emite ese sonido, los decibeles a los que se está emitiendo ese sonido contra la frecuencia o a frecuencias determinadas. O sea, a qué frecuencia y a qué volumen una persona logra detectar ese sonido. Se les pone unos aparatos que mandan esos sonidos, y las personas tienen que decir cuando lo escuchen, y se va graficando y sirve para la detección de enfermedades como sorderas neurosensoriales o sorderas de conducción, que son cuestiones que ustedes ya verán más en tercerito cuando vean semiología y fisiopatología, y también cuando vean la materia de otorrinolaringología en el módulo de audiología. Pero por el momento es todo. Ajá. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar. Eh, o a Isaac, yo creo que es más pertinente que se la hagan llegar a Isaac y él me la puede hacer llegar a mí. Y ya el doctor Isaac me comentará la pregunta y yo podré respondérselas. Espero que les haya sido de utilidad y una disculpa por la demora en hacer este video.